La forma en cómo nos comunicamos, socializamos, aprendemos, hacemos negocios y adquirimos nuevas oportunidades se enlaza de forma directa con nuestra capacidad digital, innovación y conectividad. Por eso, en NAP Caribe, trabajamos continuamente para cuidar y garantizar la disponibilidad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos de nuestros clientes, apegados a los más rigurosos estándares y certificaciones de la industria. Más que soluciones tecnológicas, entregamos a nuestros clientes la oportunidad de evolucionar de forma ágil y segura. Nuestra oferta de centro de datos para alojar sistemas tecnológicos de misión crítica, plataformas de cloud público y privado, soluciones de ciberseguridad, analítica avanzada y capacitación se conjugan con una amplia experiencia. Nuestra amplia red global de aliados y socios de negocios, basados en nuestra neutralidad, nos aportan flexibilidad y un gran alcance que transferimos a nuestros clientes. Facilitamos el acceso e integración a los más dinámicos y completos ecosistemas digitales existentes con la visión de impulsar el éxito de tu negocio. NAP Caribe forma parte de la mayor red de NAPs interconectados alrededor del mundo. En nuestro centro tecnológico convergen más de 14 empresas de telecomunicaciones locales e internacionales. Siendo el punto de interconexión neutral y hub de conectividad de la región, proporcionamos la base para que todo tipo de empresas, instituciones e industrias aprovechen la conectividad masiva y facilidades de infraestructura física, virtual y el cloud, totalmente flexibles y adaptables a su crecimiento. Todo esto combinado con soluciones especializadas de ciberseguridad, monitoreo permanente y respuesta a incidentes cibernéticos. Desde nuestro Security Operations Center ofrecemos SOC como servicio, respuesta a incidentes, monitoreo permanente usando inteligencia artificial, servicios profesionales de ciberseguridad. A través del Network Operations Center garantizamos la estabilidad y seguridad de la red, las plataformas tecnológicas y soporte técnico. Para el NAP, la tecnología y el talento humano son la fuerza motriz detrás del cambio y la innovación. Aprovecha los beneficios de la economía de escala y apóyate en la experiencia de nuestros técnicos certificados, disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Imagina un mundo en donde las oportunidades cobran vida. En el NAP del Caribe llevamos tus expectativas más allá de lo imaginable. Buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje, seminario web Casa de Amenazas, de lo reactivo a lo proactivo. Mi nombre es Wendy Melo y en nombre de NAP Caribe y EFED
les damos la más cordial bienvenida. Nos honra tenerles aquí. En la actualidad, el entorno de la ciberseguridad exige, más que nunca, una visión estratégica y proactiva. Las organizaciones ya no pueden limitarse a reaccionar ante los incidentes, sino que deben anticiparse a ellos, adoptando medidas que les permitan adelantarse a los atacantes y minimizar los riesgos antes de que estos se materialicen. Todos sabemos que vivimos en un mundo hiperconectado, en donde la inmediatez es parte de nuestras vidas y detrás de esa inmediatez está la tecnología. Por eso la ciberseguridad es transversal prácticamente a todo y así debe ser. Ante este panorama se hace fundamental adoptar un enfoque de caza de amenazas que permita detectar comportamientos anómalos y fortalecer la postura de seguridad de manera continua. Con este propósito, hemos preparado junto a nuestro partner ENSEC el webinar titulado Caza de Amenazas, de lo reactivo a lo proactivo, en el marco del mes de la ciberseguridad. Es un mes, durante todo este mes de octubre, en NAP Caribe estamos desarrollando contenidos especializados y espacios de aprendizaje para aportar a nuestra comunidad desde la formación, la capacitación y la experiencia de nuestros aliados. De inmediato le doy la bienvenida a nuestro speaker de hoy, Leonardo Granados, Product Marketing Analyst. Él es ingeniero en sistemas con más de 10 años de experiencia en el ámbito de las tecnologías de la información y estará compartiendo con nosotros sobre sus experiencias y información de mucho valor en este enfoque de caza de amenazas. Así que, Leonardo, te damos la bienvenida. Hola Wendy, ¿cómo El estás? escenario es todo tuyo. Bienvenido, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a tu persona, gracias por la introducción que me acabas de dar. Gracias a todos los presentes. La verdad, se siente muy bien que este tipo de eventos se estén realizando a nivel global, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que entender que la ciberseguridad afecta a cualquier usuario a nivel del mundo y siempre estamos enfocados, obviamente, en llevar un poco más de concientización, de conocimiento y de herramientas que nos puedan ayudar a protegernos. Así que en este mes de la ciberseguridad, pues encantado de formar parte de este tipo de eventos y así obviamente compartirles un poco más de información. Así es. Teni- Antes de dejarte el escenario, Leonardo, invito a sí, nuestros asistentes a compartir cualquier duda, comentario o preguntas a través del chat y al final de la ponencia vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, así que adelante. gracias Wendy. Bueno, arrancando un poco con lo que vamos a ver el día de hoy, que es la caza de amenazas, vamos a tomar en consideración que la caza de amenazas en la ciberseguridad o el threat hunting es un enfoque proactivo para detectar intrusiones o amenazas que ya están dentro de una red, pero que no han sido identificadas por las herramientas de seguridad tradicionales que hoy conocemos como antivirus, firewall, entre otros. Entonces, imaginemos que las herramientas de seguridad tradicionales que les acabamos de mencionar, más las que seguramente ya conocemos, son como alarmas que suenan cuando justo el ladrón rompe la ventana o fuerza una cerradura, pero son herramientas reactivas, es decir, solo actúan después que se detecta, en efecto, esta acción maliciosa que obviamente es conocida. Una respuesta reactiva ante un ataque de ciberseguridad se caracteriza por una reacción inmediata, rápida, enfocada en contener, erradicar, recuperar sistemas afectados después que sucedió el incidente. Entonces el principal objetivo es mitigar el daño y restaurar todo a la normalidad. Pero partiendo de allí, vamos entonces a analizar un poco cuáles son estas características de un accionar reactivo ante una situación de este tipo. Una de las primeras características es la detección y el análisis. Esto comienza con la alerta de un evento o una anomalía que indica una posible intrusión, como un pico de tráfico inusual, una alerta de un sistema de detección de intrusiones o el reporte de un usuario. Entonces, sobre esto se realiza
un análisis forense inicial para entender la naturaleza y el alcance del ataque. Luego tenemos lo que viene a ser la contención, que es como la parte más crítica, la fase más crítica. Se busca obviamente aislar a los sistemas afectados del resto de la red para evitar que el ataque se propague. Y esto puede incluir desconectar servidores, deshabilitar cuentas de usuarios comprometidas, bloqueo de direcciones IP, para evitar que siga algún tipo de conexión o de filtrado de información. Otra característica de las cacerías de amenazas reactivas viene a ser la erradicación, que es muy parecido, siempre hago esta analogía de como cuando nos enfermamos. Nos enfermamos y lo primero que hacemos es tomarnos el medicamento o hacer una operación en el caso de que sea necesario. Pero en el ámbito de la ciberseguridad, una vez que el ataque está contenido, el equipo de respuesta se enfoca en eliminar la causa raíz del problema. Esto implica, en su defecto, eliminar el malware o el parche de seguridad que fue explotado o cualquier rastro que haya quedado del atacante del sistema. Viene entonces una cuarta fase que va a ser la recuperación. En esta etapa se restauran todos los sistemas y servicios a su estado normal. Esto puede implicar, obviamente, la restauración de datos desde copias de seguridad, reinstalación de sistemas operativos limpios y la reconfiguración de los servicios. Y como última característica, el aprendizaje y mejora, que si bien es la última característica, pero no la menos importante, tengamos en consideración que hasta este punto estamos de alguna manera u otra aprendiendo a las malas. O sea, tuvimos que sufrir todas las fases de un ataque para entonces recién aprender. Se visualiza todo el proceso del incidente para identificar qué fue lo que falló, cómo se puede mejorar la postura de seguridad, se documentan estas lecciones aprendidas, se actualizan los planes de respuesta a incidentes, se mejora un plan de contingencia, pero eso no tapa que lamentablemente se fue víctima de un ataque y sobre esto tocó reaccionar, valga la redundancia, como hemos estado conversando, de forma reactiva e inmediata. Pero como todo en la vida, existen ventajas y desventajas para este tipo de acciones. Las respuestas reactivas son esenciales para gestionar un incidente, valga la, la premura, pero una vez que ocurre existen ciertas limitaciones. Dentro de las ventajas, para iniciar por allí, la mitigación de los daños, es decir, actuar de forma rápida después de un ataque va a minimizar las pérdidas financieras. Tengamos en consideración que hablamos de pérdidas financieras porque para el día de hoy el oro corporativo es la información, ya no son solamente los equipos, sino la información que manejamos tiene un valor, tiene un costo. Los datos, la reputación de la organización. Y tenemos entonces otra desventaja, otra ventaja que viene a ser la recuperación rápida, teniendo un plan de respuesta bien ejecutado, entonces restaurar las operaciones del negocio en el menor tiempo posible. Entonces serían par de ventajas de la cacería de amenazas reactiva. Como desventajas, vamos a tener el costo. Y hablamos de costo porque la recuperación de un ataque, incluyendo la investigación forense, la restauración del sistema, puede ser muy costosa. Pero este costo está basado ¿en qué? Está basado en la interrupción del negocio. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana que se tarde en realizar todos estos procesos para volver a estar en el estado de normalidad o de continuidad del negocio tiene un costo. Tiene un costo operativo, tiene un costo de información, tiene costo de transacciones, entre otros. Entonces, mientras más obviamente se tarde en restaurar esta información, pues más costoso va a ser el final de toda la operación como tal. Otra desventaja es el daño ya hecho. Por naturaleza, el daño inicial ya ocurrió, no hay forma de cambiarlo, por lo que la respuesta reactiva no puede, en efecto, evitar dicha intrusión, aun y cuando se esté aprendiendo, incluso en el proceso del ataque. Y otra
desventaja sería el efecto Guadamol, que si no se identifica y se soluciona la causa raíz del ataque, es posible que los mismos problemas puedan ocurrir. Y esto lo vemos en el día a día con situaciones incluso muchísimo más pequeñas. Aquí voy a tirar un pequeño ejemplo que no sé qué tanto alcance tuvo a nivel global, por ejemplo, o de Centroamérica y Latinoamérica, pero de hace un par de años existía este ataque que tenía que ver con, por ejemplo, eh, la suplantación de identidad de un número de WhatsApp en el que esta persona se hacía pasar por María. Todos tenemos a alguien conocido en nuestra vida que se llame María y María empezaba a solicitar información personal, préstamos de dinero, acceso a algún tipo de aplicación, ruta, archivo, entre otros. Nunca se llegó a determinar o identificar cuál era el problema en sí y por qué seguía sucediendo. Entonces, esto se terminó convirtiendo en ingeniería social, donde obviamente muchísimas personas fueron afectadas de estafas por este tipo de ataques. Obviamente a nivel organizacional es muchísimo más delicado, pero no podemos dejar de un lado que todo arranca igualmente con el capital humano. Entonces, teniendo un poquito ya este contexto, la combinación de una estrategia proactiva, que viene a ser como la prevención, con un plan reactivo, que es la respuesta a los incidentes, es la mejor práctica para una defensa integral de la ciberseguridad. Partiendo de esto, vamos a tener entonces este foco donde lo que sería una cacería de amenazas proactiva, fortaleciendo nuestra postura defensiva en organización y buscando activamente cualquier indicio que pudiera desencadenar algún tipo de ataque antes de que este mismo llegue a suceder. Vamos entonces a ver también cuáles serían las características de la cacería de amenaza proactiva. La primera de ellas va a ser la proactividad y búsqueda activa. Entonces, a diferencia de la seguridad tradicional que se basa en alertas y firmas conocidas con un enfoque reactivo, en el Trade Hunting se centra en la búsqueda manual y sistemática de comportamientos anómalos, de los indicadores de compromiso, de técnicas y tácticas o procedimientos que los llamamos las TTPS, de los atacantes, incluso si no han activado una alarma. Esto es súper importante porque siempre estamos buscando de qué manera podemos tratar de intuir o de conocer los patrones y adelantarnos incluso antes de que lleguen a suceder. Los cazadores de amenazas parten entonces de las hipótesis sobre estas posibles intrusiones. Una segunda característica es la mentalidad de investigador, de esa creatividad. Un cazador de amenazas no es un analista de seguridad pasivo, todo lo contrario, debe tener una mentalidad de investigación bastante amplia, ser curioso, ser creativo, buscando patrones sutiles en las herramientas que por mucho que estén automatizadas, siempre van a tener algo para revisar eh, o que pueden pasar por alto. Entonces siempre es importante ese conocimiento humano. Esto implica el uso de datos de telemetría, de logs, de análisis de comportamiento de la red e incluso de los mismos endpoints. Hablando entonces de justamente esas hipótesis y métodos estructurados, en el proceso de la caza de amenazas se considera que es un proceso metódico. Se inicia con una hipótesis basada en inteligencia de amenazas, vulnerabilidades conocidas o anomalías que ya fueron detectadas, como por ejemplo, una hipótesis podría ser los atacantes están usando un PowerShell para la ejecución de un código en la red de la empresa. Entonces, a partir de esa hipótesis, el cazador va a empezar a usar un enfoque estructurado para recuperar datos en relación a este tipo de ataques y poder validarla. Cuando hablamos entonces de este análisis de datos de forma masiva, hay que buscar cuál es la correlación que pueden tener. Dentro de la cacería de amenazas se va a requerir entonces un gran análisis de volumen de datos, incluyendo los logs de sistemas operativos, de tráficos de red, de eventos de seguridad, de datos de telemetría de los endpoints. Es muchísima información, por eso es que
En muchas de las organizaciones, el equipo de ciberseguridad no cuenta con una persona, sino cuenta con un equipo conformado por distintos roles. Se usan herramientas avanzadas de análisis de logs, como puede serlo un SIEM o plataformas de ciberseguridad para correlacionar eventos de diferentes fuentes e identificar la cadena de ataque, entre otros. Y a esto se le suma el uso de inteligencia de amenazas, conocido también como CTI, que viene a ser Cyber Threat Intelligence. Es un pilar realmente fundamental tener este tipo de herramientas, porque los cazadores utilizan las mismas para entender las motivaciones de los atacantes. Las TTPS, las herramientas de grupos de atacantes específicos, lo que les permite crear una hipótesis muchísimo más precisa y poder dirigir sus búsquedas de manera más efectiva. Sobre esto, tenemos lo que viene a ser también la automatización de la eficiencia como última característica de lo que viene a ser una cacería de amenazas proactiva. Si bien la caza de amenazas es un proceso manual, creativo, que depende bastante de la persona, del ser humano, se apoya en la automatización para la recolección de los datos, el escaneo de grandes volúmenes de información, la generación de los reportes. Una vez que se identifica una amenaza, se pueden crear nuevas reglas y detecciones para que las herramientas de ciberseguridad las identifiquen de una forma muchísimo más rápida y automatizada en el tiempo presente y futuro, mejorando, en efecto, la postura reactiva. Pero, así como lo estuvimos viendo anteriormente, en la cacería amenaza proactiva también vamos a tener unas ventajas y unas desventajas. Cuando hablamos de las ventajas, una de las principales es la de identificación temprana de las amenazas. La ventaja más importante que se puede hablar es, en efecto, todas aquellas que permiten detectar las amenazas que evadieron de por sí cualquier herramienta de ciberseguridad que ya esté automatizada. Entonces, el cazador de amenazas va a buscar estos patrones sutiles que estuvimos comentando, las anomalías, los comportamientos inusuales que las herramientas comunes no son capaces de reconocer. Entonces, esto permite encontrar a un atacante en las primeras etapas de su infiltración, antes de que pueda robar datos, desplegar un ransomware o causar algún tipo de interrupción grave. Pongo un ejemplo bastante sencillo acá. En una empresa normalmente existen horarios laborales, y dentro de estos horarios laborales también hay políticas y reglas internas de la empresa, como por ejemplo horarios de conexión, accesos autorizados, más allá de los accesos autorizados, distintos tipos de información a los cuales cada persona en particular puede acceder. Un comportamiento inusual que puede ser pasado por debajo de la mesa, como quien dice, o que no puede ser detectado según las herramientas que tengamos, es que un colaborador se conecte desde una red privada o se conecte incluso desde una red pública y acceda con su usuario y contraseña a información que no le corresponde en un horario fuera del horario laboral. Ese pudiera ser un comportamiento sospechoso. Eso va a generar entonces la curiosidad del cazador de amenazas en verificar qué está sucediendo con este usuario, por qué se está conectando a esta hora, qué hace verificando esta información, hasta que como cazador yo pueda tener total seguridad de que a lo mejor fue un evento totalmente imprevisto y no está sucediendo ningún tipo de problema detrás de ello, o pueda determinar que si está sucediendo, si se está buscando filtrar la información o hacer algún tipo de ataque interno. Entonces es súper importante esta identificación temprana de estos comportamientos. Otra ventaja es menor riesgo y costo. Descubrir y mitigar una amenaza a tiempo reduce muchísimo el impacto financiero y de reputación en un ciberataque. Un ataque exitoso puede llevar a pérdidas masivas, multas regulatorias, tomando en consideración que hoy por hoy muchos países de la región están actualizando sus leyes de protección de datos. Entonces, esto aparte hace que
podamos reforzar la confianza en el cliente cuando nos brinda su información. La cacería de amenazas aparte minimiza estos riesgos al acortar el tiempo que un atacante puede permanecer sin ser detectado dentro de una red. Eh, Otra de las ventajas que vamos a tener en consideración es la mejora continua de las defensas. Cada vez que un cazador de amenazas encuentra una nueva técnica o una nueva táctica o un comportamiento malicioso, esa información se utiliza para mejorar los sistemas de seguridad que ya existen. Se pueden crear nuevas reglas, firmas, alertas para que las herramientas automáticas puedan ser detectadas en el futuro. Es un ciclo de mejora constante que fortalece en efecto la postura de seguridad de la organización. Otra ventaja viene a ser la visibilidad y la comprensión profunda. Esto tiene que ver con los equipos de cacería de amenazas obtienen un conocimiento profundo de lo que sucede en la red como tal. Sobre estos se investigan y se analizan datos que comprenden de forma mejor las vulnerabilidades, los puntos ciegos, cómo se mueven los atacantes, qué les permite cerrar, en tal caso, una brecha de seguridad de manera muchísimo más efectiva. Pero más allá de todo esto, también existen algunas desventajas, porque hay que ser honesto en este sentido. Una de ellas es que va a requerir de habilidades especializadas. No cualquier analista de seguridad puede ser un cazador de amenazas. Eso hay que tenerlo presente. Se necesita un equipo, como le comentaba antes, con habilidades avanzadas en análisis forense, en inteligencia de amenaza, en scripting, en un profundo conocimiento de los sistemas de redes. La escasez de este tipo de talento en el mercado es un desafío importante y también costoso. Otra de las desventajas es el alto costo de implementación. La cacería de amenazas requiere una inversión significativa. Esto no se puede tapar con un dedo. No solamente en el talento humano, sino también en las herramientas y tecnologías necesarias para recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos. Se necesitan plataformas avanzadas como de repente un CIEM, un EDR, un XDR para que el equipo pueda trabajar de manera efectiva, entre otros. La generación de falsos positivos también es una desventaja porque debido a la naturaleza de la investigación manual y el análisis de anomalías, es común que los cazadores de amenazas identifiquen actividades que parecen sospechosas, pero que pueden ser legítimas. La investigación de estos falsos positivos consume tiempos y recursos valiosos que pudieran usarse en otras tareas. Sobre esto, también se suma otra desventaja que es el proceso continuo y sin garantía de éxito. ¿Por qué? Porque dentro de la cacería de amenazas, como es un proceso iterativo, no hay una solución puntual, se requiere de una dedicación constante, de un enfoque metódico. No siempre se garantiza que el hallazgo de una amenaza realmente sea como tal un ataque o algo por el estilo. Entonces esto puede ser frustrante para algunas organizaciones porque se invierte tiempo en esperar un resultado inmediato y tangible. Teniendo todo esto en consideración, desde SET tenemos entonces lo que viene a ser una herramienta llamada SetInspect, que es el XDR, que es uno de los componentes de nuestra consola de SET Protect. Es una herramienta que nos ayuda a identificar comportamientos anómalos y filtraciones, evaluación de riesgos, respuestas a incidentes, investigaciones y reparación. Permite que los responsables del área puedan obviamente monitorear y evaluar todas las actividades de la red de los dispositivos conectados y también automatizar las acciones correctivas de forma inmediata. Hoy por hoy hay más de 800 reglas ya creadas y desarrolladas por nuestros especialistas de ciberseguridad. Se siguen sumando nuevas reglas, pero esto permite una acción, una detección exhaustiva de amenazas muchísimo más rápida. ¿Dónde marcamos la diferencia? Prevención y detección de respuestas completas, solución de un fabricante que le da prioridad a la seguridad de las organizaciones, este enfoque de más vale prevenir que curar, obviamente cuidando los costos y la continuidad del negocio, la visibilidad detallada de la red, porque todo el panorama que podamos tener es bastante amplio y flexible. Hablamos de flexibilidad en la implementación, desde el primer momento en el que se adquiere una licencia del producto, queda habilitado al 100% para su configuración y su uso inmediato. La creación automática de incidencias, listo para trabajar en el momento que se necesite. Eh,
la referencia que tenemos en relación a las detecciones con el programa de Mitre ATT&CK para las técnicas y tácticas que se pueden estar determinando, el sistema de reputación que maneja dentro de la consola de SetProtect y el SetInspect, que es nuestro sistema de reputación, y obviamente la automatización y personalización que tiene que ver con toda la parte de la plataforma. Sobre esto, vamos a ver un paseo bastante rápido de algunas de las características que tiene nuestro sistema de XDR. Hablamos del el sistema de gestión de incidentes que agrupa detecciones, equipos ejecutables o procesos que puedan ser correlacionados de alguna manera. Tenemos las opciones de respuesta en tiempo real que previa configuración van a realizar algún tipo de acción inmediata según la alerta que se pueda estar determinando. Análisis de causa raíz, tanto de DR como del XDR a nivel de infraestructura, los múltiples indicadores de compromiso que nos va a estar brindando el sistema en la medida en la que se vayan examinando y bloqueando módulos basados en los indicadores que ya tenemos sumados en la plataforma. Detección de amenazas, acceso remoto seguro y sin complicaciones para poder verificar y validar cómo están funcionando los endpoints, aislamiento con un solo clic, ya sea del equipo, de un puerto, de algún usuario que se esté en este caso determinando, detección de anomalías y comportamientos porque el sistema cuenta con un método de aprendizaje automático en el cual se brinda un tiempo para que el sistema aprenda el comportamiento normal o cotidiano de la organización y a partir de allí entra lo que viene a ser el método de protección con reglas y sobre lo que se esté determinando como inusual o sospechoso fuera de lo que ya se conoce, sobre eso se empiezan a generar las alertas de los incidentes. Etiquetado de las alertas, detección de incumplimiento de políticas, eh, arquitectura abierta y las interacciones o las integraciones con otros aplicativos, puntuación avanzada a nivel público, obtención de datos locales, que es muy importante para la parte de reportes. A esto se le suma lo que viene a ser un asistente de inteligencia artificial, el cual nos va a ayudar muchísimo en lo que corresponde a agilizar el flujo de trabajo de un analista de seguridad, la automatización de las tareas repetidas, los informes que sirven para el C-Level o para algún ente en el caso de algún tipo de reporte en base a la notificación de una amenaza, procesar los incidentes generados dentro de la consola. Entonces, como pueden ver, el asistente de inteligencia artificial nos va a brindar toda la información que podamos requerir sobre cualquiera de los incidentes que estemos teniendo en ese momento. Algunos casos de uso muestro de forma bastante rápida para que los tengan en consideración. Hablamos, por ejemplo, de la detección del comportamiento y acciones recurrentes de los atacantes, donde un problema puede ser que un usuario sea reincidente con algún tipo de ataque y queramos entonces entender cuál es este comportamiento imprudente, si es del equipo, si es del usuario, con qué frecuencia. Entonces nuestra herramienta de XDR nos va a ayudar a visualizar fácilmente cuáles son estos usuarios o estos dispositivos problemáticos en cuestión de ciberseguridad para encontrar el foco de las infecciones. También tenemos una fácil instalación en relación al sistema, porque es un sistema que está basado en la plataforma cloud, no necesita ningún tipo de instalación. En el momento en el que se adquiere la licencia, se puede realizar la optimización y configuración del mismo. Más de 300 reglas ya preconfiguradas. Y sobre este, obviamente, en la medida en la que se va configurando, vamos a tener muchísimo más posibilidad de adelantarnos a los posibles ataques. Justamente hablamos de la detección y los bloqueos de amenazas. La visibilidad de la red es bastante amplia y completa, con lo cual entonces vamos a tener muchísima información con la cual trabajar. Sobre esto van a surgir 4 preguntas bastante importantes y que me gustaría adelantarme seguramente a las dudas que puedan tener. Una de ellas sería,
¿Cuáles serían estos primeros pasos que una organización debe tener para implementar un programa efectivo de caza de amenaza, especialmente si aún depende de un enfoque reactivo? Entonces, uno de ellos es saber determinar cuál es la situación actual de la organización, reconocer de forma asertiva las necesidades de la empresa, inversión, que lo estuvimos viendo anteriormente, inversión humana y de herramientas. Y cuando hablamos de humana es capacitaciones, desarrollo, investigación. Y cuando hablamos de herramientas, hablamos de XDR, SIEM, SOAR o las que se consideren necesarias según las necesidades del cliente. Una segunda pregunta puede ser la automatización y la inteligencia artificial para potenciar, o como mejor dicho, cómo puede la automatización y la inteligencia artificial potenciar la detección temprana y las respuestas ante amenazas en entornos complejos. Eh, Van de la mano ambas tecnologías, pero lo potencial viene a ser siempre el capital humano. Capacitado para darle un uso adecuado. Parece obvio, pero no lo es. El buen conocimiento y la experiencia es necesario, obviamente, en este escenario complejo. Las reglas y políticas establecidas de una forma puntual y asertiva, el evitar la redundancia de información, el análisis del comportamiento, todo esto es importante para potenciar justamente dichas tecnologías. Tercera pregunta, ¿qué tan importante es la cultura organizacional y la capacitación del personal para lograr una estrategia de caza de amenazas verdaderamente proactiva? Es muy importante para no hablar de porcentajes, pero es de conocimiento público que el eslabón débil de cualquier organización siempre será el usuario final, porque se le subestima en relación al conocimiento en el área y su capacidad de poder reaccionar ante cualquier tipo de ataque. Entonces, es prioridad en cualquier organización realizar campañas de concientización de distintos tipos de ataques, evaluar a sus empleados, realizar charlas, capacitaciones y volverlos a evaluar para detectar cuáles son sus fallas y a mayor conocimiento, menos es el porcentaje de riesgo que puede que alguien sea víctima de un ataque, a menos que sea totalmente intencional. Y como última pregunta, tenemos obviamente cuáles se consideran que serían las principales tendencias o desafíos del trade hunter durante los próximos años o deberían prepararse las empresas para enfrentarlos. Las principales tendencias actuales y que seguramente continuarán en los próximos años tienen que ver con el avance de la ingeniería social para el phishing, las estafas, suplantación de identidad que ya existen obviamente con inteligencia artificial y ahora muchísimo más, ataques a billeteras virtuales, robo de información de altos cargos gerenciales. Y prepararse para ello, no hay una respuesta concreta que indique exactamente qué hacer. Aquí lo que podemos hacer es una lista interminable y aún así poder ser víctimas de un ataque, que no somos exentos de ello. Lo importante es tratar en lo posible siempre de estar actualizados en lo que sucede en el mundo actual y donde podamos estar parados como organización a nivel de infraestructura y de información. Sobre el punto anterior, obviamente apostamos por seguir enfocados en la capacitación, las herramientas de prevención, el análisis y la información a nivel mundial. Entonces, teniendo todo este panorama, queda muy presente que todo lo que tiene que ver con la mezcla del ataque reactivo y proactivo realmente tienen que ir de la mano para entonces podernos garantizar muchísimo más la seguridad de la información. Por cuestiones de tiempo, me gustaría entonces que si tienen alguna consulta más allá de la que les acabo de responder, puedan hacérmela saber y así compartirlas de una manera inmediata. Leonardo, muchísimas gracias. Por aquí Por tengo favor. una pregunta que me gustaría presentarte mientras se anima nuestra audiencia. ¿Cómo puede la automatización y la inteligencia artificial potenciar la detección temprana y la respuesta ante amenazas en entornos complejos? Sí, parte de lo que les indicaba anteriormente, una de las formas de poder tener esta información es contar con un personal bastante capacitado en cacería de amenazas, donde obviamente hay que hacer una inversión de capital humano y también de herramientas como un XDR que nos va a brindar toda la información y el comportamiento que pueda ser sospechoso ante cualquier tipo de alerta o incidente que se pueda presentar. Muy importante, la parte de la formación continua.
¿Cuáles consideras que serán las principales tendencias o desafíos en threat hunting durante los próximos años y cómo deberían prepararse las empresas para enfrentarlo? Sobre todo con todo este bombardeo de inteligencia artificial que tiene de alguna manera incidencia en toda la parte de ciberseguridad. Sí, justo con lo que les comentaba hace un rato. La tendencia va a seguir siendo estafas, reingeniería social, phishing, ataques a billeteras virtuales, ataques a los altos cargos gerenciales para suplantar información y suplantar identidades también, y sobre ellos obviamente seguir implantando cualquier tipo de ataques. Así es. Bueno, me resta agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Leonardo, muchísimas gracias por la excelente presentación, compacta, en el No, gracias a tiempo ustedes. establecido. Muchísimas gracias. Si Voy necesitan la a... presentación, me la solicitan y con gusto se les envío para que tengan esa información a sus manos. Ah, excelente. Nosotros igual vamos a compartir la grabación por si alguien se perdió algún fragmento de la presentación para que lo tenga como soporte. Sí Por me supuesto. gustaría comentarles que tenemos un próximo seminario web pautado para el 30 de octubre, jueves 30 de octubre, igual a las 11 de la mañana. Aquí estaremos con nuestros amigos de Fortinet hablando de ciberseguridad con SASE. No se lo pierdan, pónganlo en agenda. Nuestro objetivo es apoyar en todo este proceso de formación continua, de estar actualizados y de seguir sumando a través de la economía del conocimiento, como dicen. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.